Nos convocamos para la escuela bíblica pidiendo disculpas por el lunes pasado que no pudimos estar dando la clase, las tuvimos que suspender, pero bueno, que todos puedan comprender que a veces se hace imposible, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor estamos hoy para continuar, que Dios les bendiga, saludando también los hermanos de las redes que nos acompañan, que Dios les bendiga. Vamos a estar haciendo la primera oración y largando ya la clase. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos en esta tarde por tener la oportunidad de venir a tu casa con este propósito de compartir un tiempo meditando y aprendiendo de la palabra. Te pedimos, Señor, que tomes la dirección a través del Espíritu Santo, guiando todo lo que vamos a participar y lo que yo no puedo explicar, lo que yo no puedo comunicar, hágalo tú a través del Espíritu Santo, dando entendimiento, dando comprensión. Bendice a los hermanos presentes, si alguno está viniendo hacia acá, tráele guardado, y también a todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de este medio. Gracias te damos y en tu nombre ya nos disponemos para dar comienzo. Amén, amén y amén. Tome su asiento, que Dios le bendiga. Estamos con bibliología. Dentro de esta materia llegamos a cristología, ¿no? Estamos mirando la persona de Jesucristo y ya, bueno, avanzando casi las etapas finales, ¿no? O sea, estamos casi llegando al final de la materia, posiblemente ya para fin de este mes estaremos concluyendo la clase, la materia de bibliología y reencontrándonos, si así lo permite el Señor, el año que viene con otra materia nueva, ¿no? Bien, como siempre digo, está todos los textos, el desarrollo, los temas, está todo en el material que usted va a recibir. También hay un último cuestionario para calificar también lo que hemos ido viendo de esta materia, ¿no? Hay 12 preguntas en el último cuestionario que cuando yo ya termino, concluyo, se va a distribuir, se va a mandar por archivo a la gente de las redes y le van a entregar una copia a los hermanos que están presentes. Bien, estábamos viendo en Cristología, ¿no es cierto? Estuvimos mirando la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, que era demostrada primeramente por los nombres divinos que se le da como Dios, como Hijo de Dios, ¿no? Estos nombres le testifican su divinidad. También se utiliza el nombre de Hijo de Dios más de 40 veces en las Escrituras para referirse a Cristo. Y también se llama el primero y el último, el alfa y el omega, el creador, el santo, el Señor, Señor de todo y Señor de gloria. Bueno, todos son los textos donde aparecen esos títulos, ¿no es cierto? Están en las páginas de los estudios, ¿no? El material que va a tener. Luego estuvimos viendo recorriendo la última clase que dimos, que acerca de la adoración, ¿no? Que recibe Cristo, algo que ninguna criatura aceptaba, ¿no? Ni siquiera los ángeles, y Cristo sin vacilar acepta esa adoración, una adoración que solo debe ser dada a Dios, que Jesucristo la acepta. Si Cristo no fuese Dios, esa clase de homenaje en las Escrituras sería algo sacrílego, ¿no? Sería algo casi una blasfemia, ¿no? Que Él, no siendo Dios, aceptara esa reverencia, ¿no? Las Escrituras se citan instancias
en donde ángeles no aceptaron la adoración, donde apóstoles no aceptaron la adoración, hombres que no aceptaron, y las consecuencias cuando algún hombre se colocó en lugar de Dios, como Nabucodonosor, que habla la Biblia en el libro de Daniel, el rey de Babilonia. ¿Qué le pasó cuando él se llenó de soberbia y se adjudicó, ¿no?, todas las bendiciones que Dios le había dado? Se las adjudicó en forma personal, porque recorriendo sus palacios, recorriendo su imperio, un cierto día dijo: esto es el imperio que yo levanté, el reino que yo construí, y en ese momento, por no dar la gloria a Dios, perdió la razón. Durante 7 años fue echado al campo con las bestias del campo, dice que le creció el pelo, las uñas, comía pasto como los bueyes. 7 años perdió la cabeza, ¿no?, fuera de sí. Y cuando reconoció que Dios es el que da, ¿no es cierto?, Dios es el que pone el reino y el que quita reino, y alabó a Dios, su razón le fue de vuelta, ¿no?, y volvió a su trono. Después tenemos el caso de Herodes en el libro de los Hechos, uno de los Herodes, porque ya lo vimos en los estudios anteriores, que el nombre Herodes no es un nombre propio, igual que Faraón, igual que César, ¿no? César, podemos encontrar algún chico que se llame César. Bueno, Mario creo que se llama César, ¿no? Mario César Racedo, nuestro evangelista, ¿no? Utilizan el nombre César como nombre propio, pero el César que aparece en la Biblia eran títulos que se le daba a los emperadores romanos. Entonces, cualquier emperador romano, independiente de su nombre, sabemos que el que destruye Jerusalén es el César llamado Tito, ¿no?, que con sus legiones, 40 años después que Cristo se va, prende fuego a Jerusalén, destruye el segundo templo, ¿no? Se llamaba el César Tito, ¿no? Él avanza con sus legiones sobre Jerusalén, ¿no? Es decir, que independiente del nombre que tuviera propio, todos los emperadores de Roma se llaman César. Todos los reyes de Egipto se llaman Faraón, ¿no? También independiente de su nombre, porque está Faraón Ramsés, está Faraón V, Faraón III, ¿no? Como el título de Papa, el gobierno de la Iglesia Católica, no el primado de la Iglesia Católica, ¿no? Papas son todos. Ahora, alguno es Benedicto, otro es Pablo, otro es Juan, otro es Bergoglio, pero el título es Papa, son todos papas. Bueno, es el título del rey de Egipto, era Faraón. Y el título del reino de aquellos tiempos, de los días de Jesús, era Herodes. Vamos a encontrar en la Biblia Herodes el Grande, Herodes Antipa, ¿no? Varios Herodes, porque todos los que accedían a ese trono se llamaban Herodes, ¿no? Entonces, para identificar uno del otro, porque hay una sucesión también en el trono de los faraones, de los Herodes, de los Césares, que cuando moría el padre quedaba el hijo, cuando moría el hijo quedaba el nieto. Entonces, en la línea sucesoria hay toda una descendencia de Herodes que son todos emparentados, el padre, el hijo, después un hermano, ¿no? Y se los identifica porque la Biblia agrega Herodes el Grande, Herodes Antipa, ¿no? Entonces le identificamos que es otro Herodes, no es el mismo, porque va a encontrar en los evangelios por lo menos, y el libro de los Hechos va a encontrar 3, ¿no? Uno que decapita a Juan Bautista, que da la orden para cortarle la cabeza a Juan.
Hay otro que corta la cabeza de Jacobo y encarcela a Pedro, ¿no? Y hay otro que da la orden de liquidar a todos los niños de 3 años para abajo, cuando llega la noticia que había nacido el rey de los judíos, para, como no sabía dónde estaba el niño, ¿no? Para liquidarlo específicamente, entonces decreta que todos los bebés de 3 años para abajo sean muertos, ¿no? Salen los soldados a matar todas las criaturas. Y ese es otro Herodes, ese es Herodes el Grande, ¿no? Mata todas las criaturas y a ver si por carambola mataba al niño Dios, ¿no? Ahí un ángel le da la noticia a José de que escape, ¿no? Que se ponga a salvo. José huye con el bebé y con María y recién regresa cuando ese Herodes muere. Entonces también recibe la noticia que ya Herodes, que le perseguía a los niños, había muerto. Entonces vuelve José, María con el bebé a su origen, ¿no? A su tierra de origen. Bueno, hay un Herodes en el libro de los Hechos que no le da la gloria a Dios, que se sienta en su trono como Dios, se hace adorar y la gente le adora, y ese Dios le pesa la mano y muere comido por gusanos, dice, ¿no? Tuvo una muerte terrible, ¿no? Un castigo de Dios por apropiarse de la gloria que le correspondía a Dios, ¿no? Decir que recibir adoración y no ser Dios era un sacrilegio, ¿no? Era una blasfemia. Por eso yo digo, si Jesús no fuera Dios, él hubiera cometido un gran sacrilegio que hubiera sido motivo de que toda la nación de Israel lo condenara y lo juzgara, ¿no? Sin embargo, encontramos recibiendo adoración en muchas oportunidades y no hay un rechazo abierto, ¿no? Como debería ser. Quiere decir que eso también da testimonio de su divinidad, ¿no? Su parte divina. Después vimos la humanidad de Cristo que también se muestra por medio de su crecimiento, todo eso lo vimos, ¿no? Por medio de su apariencia personal, por medio de poseer en su conformación un cuerpo físico, un alma racional y un espíritu humano, ¿no? Estaba conformado exactamente como están todos los seres humanos. Tenía cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Después vemos las limitaciones físicas porque estaba sujeto a cansancio, tenía necesidad de dormir, estaba sujeto al hambre, sujeto a la sed, al sufrimiento, al dolor, incluso a la muerte, porque pudieron matarlo. Ahora, ¿esto por qué decimos que testifica su humanidad? Porque Dios no puede, para empezar, no puede crecer. Dios no necesita alimentarse, Dios no necesita beber, no necesita descansar. La misma Biblia dice que Él no se cansa con cansancio, Dios no se duerme, ¿no? Dios no necesita, como los seres humanos, el reposo, ni la alimentación, ni ninguna de estas cosas. Entonces, eso habla de la humanidad de Cristo en los 33 años que caminó en la tierra, ¿no? Se sujetó a una naturaleza humana con todas las necesidades humanas y debilidades humanas. Por eso lo vemos muchas veces cansado, lo vemos muchas veces llorando, angustiado, muchas veces teniendo hambre y sed, muchas veces también sufriendo, ¿no? En Getsemaní lo encontramos con terror ante la muerte y la misma libro de Hebreo dice que fue escuchado por su reverencia, ¿no? Y su temor a su... bueno, yo estoy de memoria y no me sale bien la palabra, pero vamos a leer en el libro de Hebreo si queremos tener mejor firmeza de este texto.
a donde dice que él por su reverencial miedo, esa es la palabra que utiliza, fue oído, ¿no? A ver si lo encuentro ahora. Al sufrimiento y al dolor, sujeto a la fe, al cansancio corporal, ¿eh? Sí, podría ser, sí, yo estoy... Sí, gracias hermano. Hebreos 5:7 dice, hablando de Cristo, en los cuales en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Esto sería inaceptable en Cristo divino, Cristo Dios, ¿no? Dios no tiene temor, no tiene miedo, ¿no? Pero Él en su humanidad tuvo miedo a la muerte, por lo cual decimos muchas veces que es muy humano sentir temor ante la muerte, ¿no? Muchas veces los cristianos tapamos ese sentimiento, no lo expresamos porque sería como ir en contra de la fe, de la esperanza que tenemos, pero yo he visto que esto es muy insano, ¿no? Muy contraproducente, ¿no? Yo he visto pastores que han sepultado hijos, mamás de pastores, esposas de pastores que sepultaron hijos que se murieron por enfermedad, por accidentes, y los he visto, he estado en los sepelios, congregaciones grandes, no manifestar su dolor, no derramar una lágrima, hablar de la esperanza, de la fe, del reino de los cielos, ¿no? Y esto yo digo que no está bueno porque los sentimientos humanos se deben expresar, tenemos que expresar cuando estamos, y son muy humanos, no tenemos por qué esconder cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, cuando tenemos temores, porque Jesús experimentó todo eso y no lo escondió. Y acá, ante la muerte, usted se acuerda en Getsemaní que él oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa que yo no la beba, ¿no? Es decir, ¿qué copa? La copa del sufrimiento, la copa de la muerte. Él estaba sabiendo que iba a ser torturado e iba a ir a la cruz. Él sabía esto, sabía que había venido para esto. Pero él, en su humanidad, tuvo temor de pasar ese cuadro y le pidió al Padre si era posible que no tuviera que pasarlo. Pero luego usted sabe en la oración que dijo, no mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y apuró el trago y bebió esa copa amarga, ¿no? Pero dice la Biblia que siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo miedo ante la perspectiva de la muerte. Porque la muerte siempre es incierta, ninguno de nosotros lo ha experimentado, ¿no? Y sí tenemos esperanza y sabemos que es una puerta o es un cruce hacia la dimensión espiritual. Sabemos de la resurrección, sabemos de la esperanza, sabemos que nos vamos a reencontrar con el Señor, pero de toda manera, el que nunca lo experimentó humanamente, tiene temor a la muerte, ¿no? Por más esperanza que tengamos. Y ocultar eso muchas veces para, no ir en contra de nuestra fe, de nuestra esperanza, no es sano, porque la pérdida de un hijo es lo más terrible que puede pasar un ser humano. Y yo digo, una madre que perdió un hijo y a veces hijos
grande, no recién nacido, no un bebé, sino hijos de 30, 40 años y se les muere. Y retener esos sentimientos, no expresarlos. Lo vemos a Jesús llorando muchas veces, ¿no? Lo vemos angustiado muchas veces, desmayando ante la angustia. Entonces, encontramos en la Biblia que el dolor o los sentimientos, las emociones tienen que ser expresadas, no pueden ser escondidas, ¿no? Y creo que no es falta de fe expresar las emociones que tenemos que expresar, ¿no? David lloró amargamente, dice que en todo el palacio se escuchaba el clamor de David cuando murió su hijo Absalón, ¿no? Y él gritaba que sus consejeros después fueron a hablar con él y le dijeron que el pueblo estaba esperando la salida del rey y él estaba en una situación de duelo porque le habían traído la noticia que había muerto Absalón, ¿no? Y dice que él gritaba: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo hubiera muerto en tu lugar? Y escuchaba todo el palacio, ¿no? Y después murió, él enterró 4 hijos, ¿no? Murió el hijo del adulterio, el bebé, que había tenido en un amorío. Y también dice que estuvo triste sin comer y sin beber varios días, presentando ayuno porque el bebé estaba enfermo. Presentó ayuno y solo comió cuando le dieron la noticia que el bebé había muerto. Y todavía algunos vinieron y dijeron: ¿cómo? Estaba el bebé, dice, enfermo, ayunabas y orabas, y ahora que murió comes y bebes. Y él ahí le respondió: bueno, él ya no va a regresar a mí, ¿no? Ya no tenía sentido orar, ya había muerto. Y David lo dejó claro: él ya no regresa para mí, yo voy a él no vuelve a donde yo estoy. Entonces no tenía sentido estar ayunando y orando cuando el bebé murió. Pero vemos a qué voy, que la tristeza, y era un varón de Dios, profeta, rey escogido de Dios, según el corazón de Dios, pero manifestó su dolor en la pérdida de sus hijos. Y él sabía que perdía a sus hijos por un trato de Dios, un trato divino, porque recordemos que el pecado de él, ¿no? Cuando el profeta Natán vino y le declaró, ¿no? Que le descubrió ese pecado que él tenía oculto, que era ese amorío con él, la mujer de su prójimo, la planificación de la muerte del marido para tomarla como esposa a la viuda. Todo eso estaba escondido, pero el profeta Natán, usado de Dios, descubre ese pecado para él, ¿no? Y él con su propia boca firma la sentencia del castigo. Porque cuando le refiere la parábola al profeta Natán de aquel hombre rico que tenía ovejas, cabras, tenía en sus corrales, y le llega una visita, y para hospedar su visita le toman la única cordera que tenía el vecino, que el vecino tenía una sola y dice que la había criado de chiquita y era como una hija, ¿no? El profeta se inventó toda una metáfora porque no era fácil ir a la cara del rey y decirle: arregla tu vida que estás en pecado. Porque el rey se podía enojar y dar la orden, y la cabeza del profeta terminaba en una pica o colgado en la plaza. Porque no era fácil ir a un rey que muchas veces vemos en la iglesia cuando entrega los mensajes, que no hay esa sabiduría, ¿no? Porque hay cada congregación donde estos días venía un hermano a consultarme turbado totalmente porque los profetas, Dios dice, y a veces está la esposa, a veces están los hijos, a veces están los nietos, a veces están los amigos, los vecinos. Y si yo como profeta digo: arrepiéntete, hermano, que estás en adulterio, arregla tu vida,
¿qué se produce ahí con la esposa, los hermanos que le conocen? ¿Ah? Eso es la tercera guerra mundial, ¿no? Entonces el profeta debe no solamente recibir el mensaje, sino buscar la forma, la manera de entregar el mensaje. Porque, vuelvo a decir, si es un mensaje para un pastor, no es solo el pastor, es toda la congregación, toda la familia del pastor. Entonces yo no puedo pararme en el pasillo y tipo Juan Bautista, ¿no? Tengo que buscar la forma, y Natán buscó la forma contando una historia. Mire, rey, hay un caso así, ¿qué hacemos con esta persona? Porque tomó la única corderita de su vecino, la sacrificó, la cocinó y hospedó su visita, teniendo los corrales llenos. Esta era la situación de David, tenía concubinas, 700 concubinas, tenía por lo menos 4 esposas, y un montón de jóvenes para ser futuras concubinas, porque esa era la costumbre de los reyes, ¿no? Cuando se hacía un tratado entre imperios, entre los obsequios se les regalaba doncella a los reyes, ¿no? Para añadir a su harén. Entonces, por eso estaban los eunucos, ¿no? Que eran los que atendían en el palacio, que eran hechos eunucos por causa del hombre. Porque Pablo habla de esto, ¿no? Hay eunucos por causa del reino, hay eunucos por causa del hombre y hay eunucos que nacieron así. Es decir, hombres que no funcionan como hombres. Hay algunos que nacieron así, hay otros por causa del reino de Dios, como Pablo. Pablo se hizo eunuco por causa del reino. ¿Qué quiere decir? No necesito mujer, estoy bien así. Se quedó solo, servía a Dios solo, ¿no? Por causa del reino, porque dijo es mejor para servir a Dios estar solo que tener familia. Porque yo que tengo familia tengo que velar por las cosas de Dios, pero tengo que velar por la familia. Y el soltero no tiene problema. Yo a veces le digo a los chicos que son solteros, agarra la mochila, la valija, mete allí 2 calzones, media y zapatos y duerme a donde le agarra la noche, come donde le da la hambre. No tiene criatura, no tiene que pagar cuenta, no tiene una casa, no tiene un trabajo a veces que responder para proveer para su casa, porque es soltero. Y si no come, igual, ¿no? Pablo decía, estoy acostumbrado para tener abundancia y también para tener pobreza, para no tener nada. Pero era soltero, no tenía familia. El que tiene familia no puede, porque es un mal testimonio de dejar mi familia ahí sin provisiones, sin sustento, porque yo me voy a la obra misionera. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, el eunuco por causa del reino, que era Pablo, y los eunucos por causa de los hombres. Estos eran los que trabajaban en los palacios con las mujeres para evitar problemas, se les castraba completamente. Era una castración completa, no era solamente los testículos. Esto todavía se practica en la India y en África. Son castraciones completitas. Le dejan solo un orificio para orinar. Le quitan todo el aparato reproductor al hombre. Entonces, trabajaban en los harenes, en el palacio, servían, eran los que servían, y no había problema de que se enamorara de alguien, de que el rey tuviera un dolor de cabeza, ¿no? Esto todavía hoy se practica en alguna región de la India y en alguna región de África, ¿no? En donde se le castra completamente. Bueno, ¿a qué iba, no? Que David tenía esos harenes por ser rey, porque vuelvo a decir, cuando hacían un pacto con otra nación, entre los regalos, los obsequios, venían las doncellas, ¿no? Y estas doncellas las agregaban a los harenes. Y cuando el rey se enamoraba de alguno, le daba la categoría de esposa. Cantares habla de esto, ¿no? Muchas son las doncellas, numerosas las concubinas,
pero una sola la esposa. Decía el rey Salomón, ¿no? Y también metafóricamente está hablando de la iglesia, ¿no? El Señor tiene muchas concubinas, hay muchas doncellas que pretenden, ¿no? Pero esposa es una sola. La iglesia del Señor es una sola, ¿no? Lo otro, y el rey tenía también este privilegio de tener sus esposas, con las cuales se casaba. Tenían una categoría muy importante dentro del harén. Y después estaban las concubinas, mujeres que le gustaba y con las cuales tenía relaciones, y después estaban las doncellas, que eran las candidatas para concubinarse o para un día ser esposa. Esto habla la Biblia, ¿no? Pero ¿qué vuelvo a decir? Que teniendo ese harén, dice que Salomón tenía 1000 concubinas. Hágase una idea, creo que no llegaba a conocerlas a todas, ¿no? Porque si intimaba con una por noche, necesitaba 4 o 5 años para estar con cada una, 1000 concubinas. Y David más o menos andaba por ahí, no tantas, pero tenía también, ¿no? Ahora, ¿qué hace? Codicia la mujer de su vecino, la mujer de un soldado de él, ¿no? Y tiene un amorío y la embaraza y se deshace del marido mandándolo al frente de la batalla, ¿no? Para que lo mate. Y ese pecado estaba bien escondido porque nadie supo, y David tomó a la viuda por esposa y la incorporó al harén, y esto era visto con buenos ojos porque estaba, ¿no es cierto?, socorriendo una viuda, amparando una viuda de un soldado de él, de un subalterno de él que murió en frente de batalla. Él todavía hace una piedad, ¿no? Se casa con la viuda. La viuda estaba embarazada. Nadie sabía esto. Bueno, nació el hijo, pero ya como él se casa medio por ahí, vio que cuando alguno se casa en pecado, el tema de los 9 meses, 7 mesinos, a veces nace un 7 mesino con 4 kilos, pero bueno, no, todo ese manejo, bueno, parece que David también sabía de ese manejo, y ahora aparece el profeta Natán que lo manda a Dios y le tiene que descubrir, le tiene que desenmascarar cómo hacerlo con el rey, pararse en el palacio, descubrirlo al rey, buscar la manera de no perder la cabeza. Entonces cuenta esa historia de los corderos, tomó la única cordera que tenía su vecino, la sacrificó, la cocinó y atendió su visita. ¿Qué hay que hacer con este hombre? Un hombre rico, dice que. Y David, el rey, dicta sentencia sabiendo o imaginando que era una historia que le traían para que él resuelva. Y dijo, este hombre tiene que pagar con 4 tantos la cordera de su vecino. Porque tenía los corrales llenos, ¿y por qué tomó la cordera del vecino? La única. Entonces que pague con 4 tantos la cordera del vecino. Y cuando él dijo 4 tantos, él dictó la sentencia porque el profeta dijo, tú eres ese hombre. Él era el que tomó la cordera del vecino, ¿no? El marido estaba en frente de batalla, peleando las batallas del rey, la valla adelante con las tropas, y la mujer se estaba dando un baño en una fuente. Y David dice que decidió no ir a la batalla, se quedó en el palacio. Estaba tomando mate, tereré, no sé qué. Y paseando en la terraza, vio a la vecina que era bonita, la mandó a traer y ahí comete ese adulterio, ¿no? Y queda embarazada, después le quiere encajar manda a traer el marido del frente de batalla para encajarle el bebé, el embarazo, porque la mujer le da la noticia que está embarazada de esa relación y le quiere encajar, no encuentra manera, lo emborracha, bueno, toda la historia está en la Biblia, ¿no? Por último, como no logra que el marido se acueste con su esposa, no lo quiere hacer,
porque sus hombres están en el frente de batalla y él no quiere ir a descansar en su casa, quedarse con su esposa. Es ahí donde le manda al frente con una carta para que sea eliminado. Lo eliminan en el frente de batalla, toma la viuda por esposa, está todo lindo, nadie sabía nada. Y ahora el profeta le descubre, ¿no? Con esa historia, con ese relato, ¿no? Y cuando él dice pagará con 4 tantos, él está diciendo, dictando la sentencia que le iba a suceder, porque 4 hijos enterró David, incluso el hijo de pecado, el hijo de adulterio, ¿no? 4 a Salón, ¿no? Fue uno de los más amados, de los grandes, el bebé y 2 más que murieron trágicamente, ¿no? 4. Y él hubiera dicho, tiene que pagar 3 tantos, o tiene que pagar el doble. Quizá hubiera perdido 2 hijos nada más. Pero él fue justo como rey, 4. Y no sabía que él era el protagonista de esa historia, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Volviendo a lo que estamos mirando de Cristo, nos vamos por las ramas, nos desviamos bastante, pero volvemos a Cristo, ¿no? Decíamos que sus emociones humanas, ¿no? Le caracterizaban o distinguían su humanidad completa, sus limitaciones físicas, el cansancio, el dolor, el sufrimiento, incluso de estar sujeto a muerte. Las limitaciones intelectuales también vimos, porque tenía que adquirir conocimiento como cualquiera de nosotros. Por eso dice por allá que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento. Él aprendía a los pies de los sacerdotes, se iba al templo, estudiaba las escrituras, tuvo que aprender como cualquier ser humano. Y Dios no puede aprender. Dios como Dios es infinitamente lleno de conocimiento, de sabiduría, omnisciente, todo lo sabe, ¿no? Entonces, ahí vemos la humanidad, que Él se sujeta a naturaleza humana completa, porque tuvo que aprender, tuvo que crecer. Dios no puede crecer. Él tuvo que crecer, tuvo un conocimiento restringido, porque hay cosas que él no sabía en su vida natural, que incluso el día de su venida él dijo, ni el Hijo del Hombre sabe, ni los ángeles del cielo, solo el Padre, que hay que aclarar que después que él resucitó y volvió a su lugar, él hoy sabe cuándo va a venir y la hora y el día. Pero en su humanidad, en los días que estuvo acá, no sabía el día y la hora de su venida. Dice, ni el Hijo del Hombre sabe. Esas son limitaciones que él tenía de conocimiento, tenía limitaciones morales, estaba sujeto a limitaciones de la misma naturaleza humana, tenían limitaciones espirituales, porque dependía de la oración para tener poder, dependía de la unción del Espíritu Santo para hacer los milagros que él hacía, ¿no? Lo expliqué en clases pasadas, ningún milagro él hizo como Dios. Todos los milagros que él hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Por eso él tenía que consagrarse, orar, ayunar, para que el Espíritu Santo le usara y pudiera manifestar esas maravillas que él manifestó. Pero si él hubiera hecho un solo milagro apelando a la naturaleza divina, fracasaba el plan de la redención. No podía ser nuestro redentor. Entonces, el diablo que procuró tentarle allá en el desierto, ¿no? Y que apelara a la naturaleza divina. Se lo dijo en la primera tentación,
tienes hambre, eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Ahí él tenía que apelar al poder creador. Tenía que crear, cambiar la esencia de unas piedras, de unas rocas en pan, ¿no? Si él hacía esto, él tenía que apelar a la naturaleza divina. Entonces fue cuando él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Reprendió al diablo. Bien, después estuvimos viendo por los nombres también la humanidad de Cristo, por los nombres humanos que se da él mismo y le dan los demás. Jesús, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, el profeta, el carpintero, Jesucristo hombre. También vemos esa humanidad por la relación humana que mantenía con Dios, con el Padre. Una relación humana en los 33 años de vida, orando, no dependiendo del Padre, diciendo que nada podía hacer si no hacía el Padre a través de él. Era una relación humana esos 33 años, ¿no? Porque él mismo se limitó a sí mismo, ¿no? Después estuvimos entrando un poco en la deidad de Cristo, ¿no? En la divinidad de Cristo. Así llegamos a los oficios divinos que las Escrituras le asignan a Cristo. Eso ya tenemos en el pizarrón. También lo vimos, clases anteriores, que es creador del universo. También hay mucha confusión con Cristo porque la mayoría se mentaliza en un Cristo que nace en Belén, el bebé, el niño Dios, el hijo de José el carpintero, y nos quedamos en ese espacio de su ministerio o de su vida de 33 años. Sin embargo, Él es desde el principio, Él es Dios. Y dice que Él es creador de todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Un solo texto, Colosenses 1:17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. El 16 dice: por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Está hablando de Cristo, no está hablando de Dios el Padre. Porque si vamos al versículo 13, 14, está hablando del Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces ahí está hablando que no es solo el Cristo de Belén, el Cristo de Nazaret. Es el creador del universo. Todo fue creado por Él y para Él. Esto nos da una idea del misterio de la redención, el misterio de la salvación. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Porque ese Dios creador se hace hombre, se viste de humanidad, ¿no? Entonces, creador del universo, preservador de todas las cosas, todo subsiste por Él y para Él, ¿no? Por el poder de su palabra. Preserva todas las cosas, que todas las cosas funcionen por el poder de su palabra. Este es Cristo, estamos hablando de Cristo. Perdonador de pecados, lo vimos en la clase pasada. El que concede vida inmortal y resurrección. El concesor, el que concede vida inmortal y resurrección. El juez de los vivos y los muertos, el ítem 5, juez de vivos y de muertos. Si queremos podemos ver algún texto así, 2 Timoteo
4:1. Dice, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Será juez de vivos y de muertos, ese Cristo. El juicio futuro le está asignado a Dios, pero también se le asigna a Cristo. La conclusión lógica es que Cristo es el Dios que ejecutará todo juicio futuro. El hombre de la cruz va a ser el hombre del trono. Dador de la vida eterna, Intensei. Solamente un ser inherentemente que posee vida eterna puede otorgarla. Y solo Dios posee vida eterna en el sentido absoluto. Por tanto, Jesucristo, dador de la vida eterna, debe ser necesariamente Dios. Pues tenemos una cantidad de testimonios, más de una docena, que hablan de la santidad de Cristo. El testimonio de incluso enemigos de Cristo como Judas Iscariote, como Pilato, la esposa de Pilato, el ladrón moribundo. Un demonio, un espíritu inmundo da testimonio que Cristo era el santo de Dios. El centurión romano, el que comandó las tropas que crucificaron al Señor, cae de rodillas confesando verdaderamente este era hijo de Dios. El apóstol San Pablo, Ananías, los apóstoles, todos dan testimonio, ahí va a tener todos los versículos, de la santidad de Cristo, ¿no? De la divinidad de Cristo. Las manifestaciones de la santidad de Cristo, también hay un montón de comprobación. Luego vimos las teorías erradas referente a la muerte de él, ¿no? Teorías equivocadas. Está la teoría de que fue un accidente, esto como algo imprevisto en la vida de Cristo, no. No fue un accidente inesperado, no fue una causa de las circunstancias, sino fue planificado desde el mismo principio de la creación de Adán y Eva. Recordamos que allá en el huerto del Edén ya hubo una prefigura de la muerte sustitutoria, vamos a decir así, el sustituto, el inocente por el culpable. Porque en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, desobedecen y se esconden, dice que el Señor los viste y para vestirlo le hizo túnica de pieles. Para tomar esas pieles o animales, las primeras víctimas, ¿no es cierto?, de la historia, animales inocentes que dieron su vida para tomar esas pieles y cubrir a los culpables. Ahí ya está la prefigura del plan de Dios. El inocente muriendo por el culpable. La muerte sustitutoria. ¿No? Ya estaba en el huerto. Porque allá no sé qué animal, no sé si fueron ovejas, cabrito, no sé, becerro, antílope, no sé qué animal, el Señor tomó sus pieles, Dios tomó sus pieles y cubrió la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Ahí ya estaba la prefigura y la profecía de cómo iba a ser el rescate, cómo iba a ser la redención. Iba a ser por sustitución. El inocente por el culpable, alguien que cargaría la culpa. Porque ¿qué culpa tenía el antílope que estaba alimentándose del pasto allí en el huerto, que de repente muere y le arrancan el cuero para cubrir la vergüenza de Adán y Eva que estaban desnudos? Allí ya estaba la prefigura, ¿no? Entonces no es un accidente la muerte de Cristo, es un plan elaborado en el cielo, en el corazón de Dios. Después está la teoría del mártir,
que murió como mártir por la causa que él defendía y que es uno de los primeros mártires de la historia de la iglesia, como pasó con otro de sus hijos. Y esto tampoco es una teoría correcta, ¿no? No murió como mártir el Señor. Si hubiera sido como mártir, la muerte del Señor, el Dios el Padre le hubiera consolado. Pero recordemos que en la hora fue abandonado. Una de las palabras de la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que el Padre no pudo soportar el pecado que se cargaba sobre su Hijo, la culpabilidad que venía sobre su Hijo, y le abandona. A los mártires nunca Dios abandonó. Los mártires cristianos siempre fueron consolados y fortalecidos por el Señor en la hora que tuvieron que enfrentar su muerte. Jesús no tuvo consolación ni tuvo compañía en la hora de la muerte. Eso elimina la teoría de que murió como un mártir. Después hay una teoría que el sufrimiento fue para suavizar el corazón humano, la teoría de la influencia moral, que Dios concede perdón sobre la base, ¿no es cierto?, de esta teoría, que la muerte de Cristo es un ejemplo para ejercer una influencia moral sobre la humanidad con el objeto de asegurar su progreso moral. Esta teoría tiene que ser refutada por el hecho que el simple conocimiento del sufrimiento de Cristo no afecta a los hombres. Todos han visto La Pasión, película extraordinariamente elaborada, ¿no?, con los efectos de última generación, ¿no?, de la tecnología para mostrar el sufrimiento de Cristo. Pero esto no produjo conversiones masivas. Hay gente que ha llorado mirando la película, hay gente que se ha conmovido, hay gente que, ¿no es cierto?, se ha hecho carne de lo que estaba el sufrimiento, la pasión de Cristo, ¿no? Pero no ha traído conversión. La conversión tiene que ser producida por el Espíritu Santo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Entonces, la teoría que esto tiene una influencia en los seres humanos, sufrimiento de Cristo, que fue producido para influir a los seres humanos, para motivarlos, ¿no?, a acercarse a Dios, no tiene fundamento. Porque pueden ver, como le digo, esta película que está tan bien desarrollada y no salen del cine, se enjugan las lágrimas y siguen su vida. No va a haber conversión por el hecho de ver este testimonio, ¿no? No se produce así la conversión, no afecta la conversión humana. Después hay una teoría gubernamental. Lo que sostiene esta teoría creen que el gobierno de Dios sobre el mundo hace necesaria una manifestación de su ira ante el pecado. Esta opinión también tiene que ser refutada porque cualquier hombre culpable podía haber sido utilizado para mostrar la ira de Dios. Un violador, un asesino serial. Ahora hay un loco en Estados Unidos, 38 personas mató, ¿no? Bueno, podrían buscar un loco como este y mostrar a Dios toda su ira sobre este hombre, un homicidio, un criminal serial, pero esto no afectaría tampoco el destino de la eternidad del ser humano, ¿no? Que Dios muestre su ira, que sería una acción justa, judicial, la ejecución de la justicia es necesaria, ¿no? Pero esto no afectaría tampoco el destino del alma del hombre. Después está la teoría del amor de Dios. Esta teoría enseña que Cristo murió para mostrar a los hombres cuánto lo amaba Dios, de manera que de allí en adelante conocieran el sentimiento del corazón de Dios hacia ellos.
Esto tiene también que, no tiene asidero, por el hecho que los hombres no necesitaban tal manifestación para conocer el amor de Dios por ellos, ya que el Antiguo Testamento está lleno del amor de Dios. Consentimos, sin embargo, que la muerte de Cristo sí reveló el amor de Dios, pero es más que lo que esta teoría asevera. Es la provisión que el amor de Dios ha hecho para los hombres, para la salvación de ellos, de la culpa y de la pena del pecado. Jesucristo no muere accidentalmente ni como mártir, tampoco murió meramente para ejercer una influencia moral sobre los hombres, ni para demostrar el desagrado gubernamental de Dios ante el pecado, ni simplemente para expresar el amor de Dios hacia los hombres. Los efectos positivos, ahora sí, los aspectos positivos de la muerte de Cristo están ahí en 6 puntos. Primeramente, estaba predeterminada. La muerte de Cristo no fue casual, no fue accidental. La muerte de Cristo no fue una causa de martirio, sino estaba predeterminada. Hechos 2, 23, damos lectura a algunos textos. Hechos 2, 23, que dice así la palabra: a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Cristo fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios, no por casualidad. Algunos dicen le mataron los judíos, otros dicen los sacerdotes, otros dicen los romanos, no. Y Jesús en sus palabras, no sé si está el texto acá, Jesús en su palabra lo dice, ¿no? Nadie me quita la vida. Se lo dijo a sus discípulos. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, aseverar que le quitaron la vida a los romanos, los judíos, eso es una ficción, una fábula. Dice que él fue entregado por determinado consejo y providencia de Dios. A este prendiste y mataste por mano de los inicuos, crucificándole. Predeterminada. Primera de Pedro 1. El versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, de 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestro Padre, no con oro ni con plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo estaba planificada, ordenada, predeterminada desde antes que se fundara el mundo, desde antes que Dios creara a Adán y Eva. Estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeríos tiempos por amor de vosotros. Se manifestó en su tiempo, ¿no?, la cruz y todo el ministerio del Señor, pero estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 tenemos otro texto. Apocalipsis 13:8. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue muerto Cristo? En el huerto del Edén, el principio de la humanidad. Ahí ya se determinó la muerte de Cristo. Se preordenó la muerte de Cristo. ¿Sí? Nos quedamos por acá porque se me fue la hora. Ya entra Pablo. Sí. Si ese, a ver que no entendí.
No, es decir, si el hombre no hubiera pecado, si el hombre no hubiera pecado, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo, ni siquiera la venida de Cristo. No hubiera hecho falta. Pero como Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas, ¿no? Él no iba a intervenir en el libre albedrío de Adán y Eva. Por eso le puso el límite. Era ese árbol que no podían tocar. Que puede ser un árbol, puede ser una flor, puede ser un camino, una puerta. Era un límite, de eso se trata, ¿no? Decir, bueno, yo le dejo la llave, usted ahí tiene la cocina, sírvase, duerma, ahí está la cama, el colchón, pero esto que yo dejo acá no me lo toque. ¿No? Es un límite, es una condición, una prueba, ¿no? Usted deja a sus hijos, le deja en casa con la llave, con todo. Es decir, este cajón, mamá tiene las cosas, no lo abras. Primero que va, abrir el cajón, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Era un límite, ese árbol era un límite. Pueden tomar de todo lo que yo he creado, todo es de ustedes, enseñoreen, de todos los árboles pueden comer, pero de este no me toquen. La tentación cuando vino, toquen, es mentira lo que dijo Dios, no va a pasar nada, ¿no? Y ahí viene la desobediencia. Ahí pierden la confianza, ¿no?, que les había brindado el Creador. Entonces, ya estaba preparado ese plan B, vamos a decir. Porque ya ese plan de redención de la criatura, ya Dios lo tenía preparado de antes de hacer la criatura. Porque Dios en su omnisciencia sabía lo que iba a pasar. Ahora vuelvo a decir, no iba a intervenir en su elección. Yo podían haber elegido otra cosa. Podían haber elegido la obediencia. Podían haber elegido no escuchar la voz del tentador. Porque eran seres libres, ¿no? Como nosotros. ¿Por qué elegimos hoy estar acá? Podíamos haber elegido estar mirando la tele en casa. Y elegimos venir acá porque somos seres libres. Ahora Dios sabe si yo iba a venir hoy acá o no. Pero Él no va a intervenir en mis decisiones porque somos seres responsables. Sí. Consulta, pastor. En ese momento del error del hombre al caer, ya Satanás ya en ese momento ya estaba caído. O Sí. sea, ¿qué vamos a interpretar? ¿No va a caer la mujer? ¿Se engañó la tercera parte de los ángeles del universo? Es más fácil, va a engañar No, al Satanás hombre. ya había sido Ya echado había del cielo. sido echado, a eso me refiero. Sí. Ya había sido echado de la presencia de Dios y se había convertido en el opositor, porque hay uno de los nombres que se le da a Satanás que significa opositor, ¿no? Y bueno, es el opositor, es el contrapolo de Dios, ¿no? La contrapropuesta de Dios. ¿Y por qué Dios le permite? Porque algunos dicen, ¿por qué Dios no lo termina, no lo condena, no lo manda al infierno? Porque precisamente Dios quiere que escojamos. ¿Y cómo escoger si no tenemos la opción de lo malo, el bien y el mal? Entonces Dios, yo siempre pongo el ejemplo de una esposa. Yo puedo agarrar una mujer, secuestrarla, la llevo adentro de mi rancho, le ato con una cadena y le digo, vos vas a ser mi mujer, y yo la abuso y la tengo ahí, le doy de comer, le doy agua y bueno, y le obligo, le garroteo para que me ame, me tiene que dar amor porque me tiene que amar. Bueno, pero sabemos todos los seres libres que esto no sirve, ¿no? Lo que sirve es cuando una mujer escoge estar con uno de nosotros, con un hombre, decide compartir la vida, porque nos ama, porque nos escoge, porque nos elige, ¿no? Dice, yo voy a compartir la vida con este hombre. Eso sirve, porque lo otro, sí, la va a tener ahí porque está encadenada, pero en donde suelte la cadena, ¿no?
Y lo mismo es con Dios. Dios podía manifestar su poder, podía deshacerse del diablo, aparecer y todo el mundo va a ser creyente, ¿no? Pero sería como no tener opción, ¿no? Estar como encadenado a Dios. Por eso el diablo va a ser atado 1000 años y después de los 1000 años va a ser suelto. Muchos me preguntan, ¿y por qué le sueltan? Para probar a todas esas generaciones de gente que nunca tuvo la opción de lo malo, porque servían a Dios, el reino de Cristo, con la iglesia, paz, seguridad, no hay enfermedades, no hay guerra, no hay delito. No, todo el mundo va a Jerusalén a adorar a Dios, todo el mundo sirve a Dios porque es un reino maravilloso, nadie conoce la maldad, nadie conoce la tentación, hasta que Dios le suelta al diablo, ¿no? Y cuando le suelta, ¿qué consigue? Iniciar una revuelta contra Cristo y la iglesia, ¿no? Varias naciones van a marchar en contra de Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿por qué servían a Dios? No servían por elección. Era como la esposa encadenada y secuestrada adentro de un cuarto. Hay una historia en Estados Unidos que una mujer la secuestraron cuando tenía 13, 14 años y tuvo como 6, 7 hijos con un viejo que la tenía en un sótano, la alimentaba, ¿no? Y tuvo como 6, 7 hijos con este viejo hasta que un día se escapó. Y se hicieron películas y todo de este tema, ¿no? Claro, no tenía opción la mujer. Si está encadenada, está secuestrada y depende que de esa persona que le alimente, le dé agua y comida. Tenían relaciones, pero no eran de elección. Y así pasa con la gente que el diablo va a estar encadenado 1000 años. No saben lo que es la tentación, no saben lo que es la maldad. No tienen opción, todo el mundo sirve a Dios, todo, ¿no? Pastor, Entonces, ¿qué hace Dios? Lo suelta para probar si esa gente le ama por elección o le ama porque no tiene otra opción. Sí, hermano Metal. sí, como el creyente que nunca le pasa nada, que nunca tiene problemas, Claro. guerra, no le pasa nada, vive la pepa, o sea, no tiene sentido una vida a muerte. No te pasa nada, algo pasa en realidad. Si no Es te el pasa nada. evangelio de oferta, que venga que Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te da plata montones y todo. ¿Quién no va a ser creyente? Hasta el diablo se convierte, ¿no? Ahora el tema es cuando vienen las dificultades, cuando la cosa se pone difícil, cuando no tenemos para pagar la cuenta, cuando ahí se ve la diferencia. Dios les bendiga, hermano, me quedo porque ya me fui 15 minutos. Bueno, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta primera parte de los estudios. Ahora va a estar, Señor, el pastor Pablo. Acompaña también el tema que él está desarrollando. Bendice, Señor, en esta noche cada hermano que nos acompañó en forma presencial y aquellos que están a través de la pantalla. Señor, a donde se encuentre, que tu espíritu esté dándole luz e entendimiento en la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.